Pues sí, mis queridos amigos, el día de hoy es la historia de dos ranas. Pero quiero decirles que la verdad son dos historias. No son iguales, pero me gustaría contar las dos para después hacer una síntesis a ver qué podemos concluir. Bueno, la primera eran dos ranitas muy traviesas que estaban en una granja, ¿no? Y por ahí estaban brinque, brinque, brinque. Y escondida estaba ya una bandeja bastante honda, pero ya bastante vieja, que había tenido leche en su interior. Y ya vieja la leche se había hecho más allá de nata, espesa, tremenda, ¿no? Sin darse cuenta, en su brinco, cayeron en esta cubeta, ¿verdad? Y esta nata estaba como a la mitad, ¿no? Y empezaron a darse cuenta que se hundían en esa, sabían que se iban a ahogar. No había manera, no había manera de salir. Y las dos empezaron a nadar y llegaron a la orilla de la cubeta, ¿no? Las dos ranas estaban desesperadas porque no había manera de salir de ahí. Es inútil, empezaron a decir, y chapoteaban y se movían y trataban de nadar. Sentían cada vez que era más difícil, más difícil. Una de las dos dijo, no puedo más. Es imposible salir de aquí, en esta materia que realmente no podemos ni nadar, ni brincar, no podemos hacer nada. Me voy a morir, ya lo sé, y ya no quiero prolongar este sufrimiento. Terriblemente se hundió y se dejó ahogar. Dicho esto, la otra ranita se puso a temblar. No podía suceder así. Y ella, en cambio, empezó a patalear, a patalear, a patalear. Sentía que se hundía, sentía que se ahogaba, y más duro, y más duro, y más duro. Claro, la otra rana se había ahogado, ¿verdad? Y ella siguió y siguió y siguió en su lucha, siguió y siguió pateando, pateando, pateando y chapoteando todo lo que podía. Tanto pateó que realmente sus ancas agitadas estaban de esa nata que poco a poco empezó a sentir un gran cambio y la nata se había convertido en mantequilla. Dura ya como una mantequilla, ella lo que hizo es estar hasta arriba, dio un enorme salto y salió de esa cubeta. Salió viva gracias a esa gran constancia que le dio a pesar del miedo y la angustia que había. Algo parecido sucedió con otras dos ranas, ¿no? Eran súper amigas, juguetonas, saltarinas, ¿no? Siempre se les veía contentas y felices y todos los días la pasaban juntas en el bosque. Un día, en una ocasión, iban paseando juntas las dos ranas, ¿no? Y se despistaron por estar echando relajo y cayeron en un agujero, pero de arena, ¿no? En el fondo empezaron a saltar y a saltar, a saltar, con todas sus fuerzas, y vieron que era imposible salir del agujero. No obstante, la una y la otra saltaban y saltaban desesperadamente para escapar de ahí, pero estaban ya muy agotadas. De repente, una de las ranitas escuchó unas voces en el exterior y con toda su esperanza dijo, me van a ayudar. Y empezó a gritarles, por favor ayúdenos, que hemos caído aquí y no podemos salir. Y entonces se asomaron y eran otras ranitas que al asomarse dijeron, oh, qué desgracia, qué terrible cosa les ha pasado. No, es imposible salir de ahí. Empezaron a juntarse más ranas al ver cómo estas dos estaban desesperadas y no podían salir del agujero. Les gritaban desde arriba, no, ya no lo intenten, no van a salir, ahí se van a morir. Una de ellas, la que les había gritado, se dio por vencida. Dijo, es cierto, el barro está húmedo, no vamos a poder salir de aquí, es mejor que ahorremos fuerzas a ver si alguna vez pasa un humano que nos quiera sacar de aquí. Bueno, y peor era para ellas los comentarios que venían de arriba,
Sus amigas ranas las desanimaban. Ya ni modo, ahí se van a morir, ya ni lo intenten, no se agoten. Sin embargo, la otra rana hacía caso omiso. Y no importaban las dificultades, ella seguía y seguía saltando con toda su fuerza, ¿no? Y al saltar veía que las paredes había unas más duras, unas más blandas, e iba marcándolas donde podía pisar, e intentaba del otro lado, se caía, volvía a intentar y marcaba donde sí podía sostenerse, iba sosteniéndose de afuera cada vez más. Sin embargo, las ranas, disque amigas de ellas, le gritaban: ya déjalo, no vas a salir nunca, está muy hondo. Ella no hacía caso, seguía, tomaba un respiro, marcaba los puntos donde estaba dura la arena y podía pisar, y de esa manera preguntaba y preguntaba, ¿no? Las ranas intercambiaban comentarios y no se dejaban. Por fin, casi no lo podían creer, tanto marcó y marcó y marcó y salió. Y le gritó: amiga, ya está todo marcado, solo tienes que pisar tú donde yo te marqué y podrás salir. Ese movimiento no lo podían creer. Salió feliz y bueno, todo mundo daban gracias a Dios de que habían podido salir, ¿verdad? Cuando de repente le preguntaron a la ranita que había salido primero: pero qué fuerza de voluntad la tuya. Todas te decíamos, no salgas, no salgas. Y tú, necia, ahí salías y salías. Y le dice la otra ranita: ni te esfuerces en explicarle nada. Mi amiga querida es sorda. Claro, eso la había mantenido en pie de lucha. Pero habría una tercera escena. Imaginémonos algo totalmente diferente. No sucede con las ranas. Ahora vamos a contar una historia con los humanos. ¿Cómo ven? Esta historia con los humanos va así, más o menos, ¿no? Érase que en un planeta habitado, sucedió una terrible pandemia. La gente se quejaba, se moría. Había gente que se cuidaba, había gente que se descuidaba. Había gente que les decía: tienes que vacunarte. Pero había gente que les decía: de ninguna manera, no te vacunes. Todo es una farsa, nada sirve. Vamos a hacer lo contrario. La gente se enfermaba y se decaía. Y conocí a varias personas que inclusive decían: si ya me voy a morir, mejor me muero antes. Voy a visitar a todas aquellas personas enfermas para ver si así me contagio y me puedo morir antes. Había locuras de todo tipo. Había gente que hablaba, que sentía que sabía mucho. Había gente que decía todo lo contrario. Había mucho optimismo y había mucho pesimismo. Había gente que decía: yo no quiero trabajar. Ahorita la pandemia está muy fuerte. Y les llamaban: por favor, ven a trabajar. No, ¿para qué? Al fin y al cabo el gobierno me paga. No me importa que me pague poquito, pero así yo no trabajo. Y aunque usted no lo crea, no trabajaban y solo recibían lo que el gobierno les daba. Había mucha gente que se desalentaba. Había mucha gente que se deprimía. La gente ya estaba cansada y decía: no soporto ir a ningún lado con cubrebocas. Entonces decidían quitárselo. Se lo quitaban. Y lo peor de todo era que, aunque no creían en la pandemia, se habían contagiado de algo y muchos morían. 3 historias diferentes. 2 historias de ranas. Una de humanos. Pero la pregunta sería: ¿son tan distintas? ¿Son tan diferentes? Si nos damos cuenta, en todas reina optimismo y pesimismo, ¿cierto? Hay gente que puede conservar el optimismo a pesar de verse la negra, como las ranitas.
como en alguna pandemia que a lo mejor hemos visto nosotros. Y también podemos decir que aparte de todo, hay gente muy trabajadora, pese a las circunstancias que fueran. Y hay gente que todo lo contrario, no trabaja, solo estira la mano para que le den. Asimismo, una ranita que podía escuchar, escuchaba a los que le decían, no, no, no lo hagas. La otra no escuchaba. Aquí en los humanos, quizás la gran mayoría se pueden escuchar, pero decidan, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Soy optimista o soy pesimista? Lo que sí sé es que el final de las dos anécdotas, en la primera una sale con vida, una muere. En la segunda una sale y salva a la otra. Pero yo me preguntaba, hoy que preparaba el programa, ¿y si hubiera una pandemia en los humanos? ¿Y si sucediera algo malo, cómo reaccionaríamos? ¿En qué lado de la cubeta estaríamos? ¿Nos dejaríamos hundir? ¿Buscaríamos una salida donde pudiéramos brincar? ¿Cruzaríamos los brazos y no trabajaríamos? ¿Qué sería lo que haríamos? ¿Usted sabe? Porque es impresionante. En la mayoría de los casos, donde la gente estaba tan deprimida, donde las ranas se dieron por vencidas, fue muy curioso. Pero en ninguno de los casos hablaban de pedirle ayuda a Dios. Porque cuando se le pide ayuda a Dios, generalmente reina el optimismo. Cuando se le pide ayuda a Dios, generalmente es más difícil que nos engañen. Cuando se le pide ayuda a Dios, sabemos en el fondo que Él nos va a ayudar. Pero que mientras Él nos ayuda, el hombre tiene que trabajar en todos los sentidos. No es tirar la mano, sino chambear verdaderamente y dar buen ejemplo. Me impacta ver, por ejemplo, con qué facilidad las mamás de adolescentes se quebraron ante la petición de sus hijos a muy temprana época, cuando sus hijos les dijeron, yo ya no aguanto más, yo tengo que ir a una fiesta, tengo que ver amigos. Y no les pasó nada a la mayoría de ellos, algunos sí, pero otros contagiaron a sus abuelos. Chin. A ellos sí les tocaba ya morirse, por eso se murieron. No es que haya habido gente irresponsable, no. Así es esto. Dios llama a unos, no a todos. ¿Se murieron? Sí, porque Dios los llamó, sí. Pero haber sido yo el medio para que se murieran, ha de ser regacho. Re duro. Sí, no sé por qué se me ocurrió hablar de esta imaginaria pandemia. Porque cuando hablo con la gente así parece que creen que es algo imaginario. Pero donde sí quiero recalcar muchísimo es en ese optimismo o ese pesimismo. En ese dejarme morir, porque no veo para cuándo va a terminar esto. Y me hundo metafóricamente en la nata. O simplemente me quedo en mi lugar,
esperando a que otros hagan algo para que yo pueda caminar el camino que ya caminaron. Y mientras tanto, que no hago nada, estiro la mano para que el gobierno me mantenga. Claro, eso solo sucede en los países donde hay presupuesto. Porque yo vivo en México. Y en todo México, hasta donde yo sé, no solo no ha habido ayuda, sino todo lo contrario. Han aumentado desmesuradamente los impuestos. Hay amenazas con problemas graves de la luz. Han subido el precio del gas a todo lo que da. Hay una recesión que da terror. ¿Sí? No hay una sola ayuda a la gente. Lo que no puedo negar es que sí se han conseguido vacunas. Pero falta todavía tanto. Y por otro lado, pensar. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Quién sería yo de estas anécdotas que he contado? De las ranas en la nata, de las ranas en ese pozo de arena o en esa supuesta pandemia. ¿Quién sería yo? ¿O quién he sido yo? Hablando de actualidad, la pandemia ha sido dura, muy difícil. Hemos visto y hemos perdido amigos, hermanos, padres, hijos. Hemos perdido trabajo. Hemos perdido relaciones. Nos hemos desacostumbrado a muchas cosas. Pero aquí la clave es la constancia. Si ustedes ven, era el optimismo. En la pandemia será la fe. Y el segundo punto es la constancia. La constancia y el trabajo arduo y duro y a veces muy poco remunerado. Pero había que seguir y seguir y seguir para poder brincar y salvar la vida. Habría que seguir y seguir y seguir trabajando y seguir esforzándose y seguir buscando salidas y seguir a pesar del gritadero de miles de que no haga esto o que no haga aquello, o para qué le sigo, o por qué no me doy por vencido. Y hoy les pregunto, ¿en qué posición estás? ¿En qué posición estamos? Cuénteme, ¿realmente quién le gustaría ser en todo esto? Que ha sido una vivencia muy fuerte, muy dolorosa, pero llena de aprendizaje, llena de cuestiones a pensar, ¿no? ¿Cuánto he hablado de Dios en esta pandemia? ¿Cuánto he podido darle orientación a alguien? ¿Cuánto he ayudado física, económica, mentalmente a alguien? ¿Qué he hecho yo para construir este mundo? ¿Qué he hecho yo de bueno o de malo para el medio ambiente en el que estamos viviendo? ¿Qué tan responsable he sido de no asistir en grandes tumultos? De guardarme si estoy contagiado, de usar lo que tengo que usar,
cuando los momentos han sido difíciles? No lo sé, no lo sé, queridos hermanos, no lo sé, queridos amigos. Cada uno de nosotros tenemos, indudablemente, nuestra propia conciencia, formada o deformada. Pero algo sí sabemos todos. Cuentas nos pedirán, a cada uno y en lo particular. Queridos hermanos, vamos a pensar qué cara vamos a dar o qué tan grande será el brinco que tenemos que dar para alcanzar la meta que tenemos que lograr.